Nuestro siguiente tema es el tiro parabólico. Este tema es del segundo periodo, pero lo vamos a dejar para el tercer periodo junto con los temas del tercer periodo. Revisen bien que sus temas tengan todo lo que les pido. ¿Qué es todo lo que les pido? Les vuelvo a repetir. Debe tener el título. Debe de tener información de lo que se trata ese tema. Una imagen que me ayude a comprender la explicación o la información que estoy consultando. Aquí está otra imagen. Debe contener sus ecuaciones. Aquí están en el cuadernillo. No tienen que inventar nada. Y si las buscan en internet, procuren que sean estas o que al menos se parezcan. Y por último, debe llevar un ejemplo matemático. Ese ejemplo matemático debe llevar obviamente un enunciado, un problema, unas preguntas que les hacen o que tienen que resolver, una imagen que les ayude a comprender dicho problema, los datos que tienen y las incógnitas o lo que les piden encontrar, y la aplicación de las fórmulas, realizando todas las sustituciones de los valores y sus cálculos y los resultados con sus unidades. Aquí están resueltos todos los incisos. Vean cómo se están aplicando las fórmulas. Y al final obtenemos nuestros resultados con las unidades. Todo eso es lo que debe contener cada tema. Entonces, entrando de lleno al tema, ¿qué es el tiro parabólico? Recordando un poco los temas anteriores, vimos el tema de caída libre, que es cuando dejamos caer un objeto. Y vimos el tema de tiro vertical cuando lanzamos un objeto hacia arriba. Vemos que el objeto cae y adquiere una aceleración, es decir, hace un movimiento rectilíneo, ¿sí? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ya sea acelerando o desacelerando, es decir, cambiando el valor de su velocidad conforme va cayendo o conforme va subiendo. Vimos anteriormente a ello lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, y también vimos lo que significaba el movimiento rectilíneo. Bien, pues ahora el tiro parabólico es una mezcla de ambos, pero vamos a ver qué nos dice. Cuando una pelota es lanzada horizontalmente desde un edificio, sigue un camino curvo. Esta curva es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal y un movimiento vertical, que se inicia y acelera en la misma proporción que una pelota que se deja caer desde la misma altura y al mismo tiempo. O sea que si lanzamos un objeto, va a haber dos movimientos, uno horizontal, que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, y otro de caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, que va a ser el de la caída libre, hacia abajo. Va a ir así el objeto y hace una especie de parábola. Por eso le llamamos tiro parabólico. Los movimientos independientes, horizontal hacia un lado o hacia otro y vertical hacia abajo, combinados producen el camino curvo llamado parábola. Se dice que el proyectil sigue una trayectoria parabólica. Consideremos el caso más general de un cuerpo que es lanzado libremente en un campo gravitacional en una dirección no vertical, como se muestra en la siguiente figura. Es decir, el objeto es lanzado por un cañón. ¡Pum! Va a seguir esta trayectoria parabólica y va a haber dos movimientos, uno en línea recta y otro de caída libre. El efecto de la fuerza que actúa sobre él, es decir, su peso, es el de, primeramente, desacelerado en su ascenso vertical. Es decir, cuando va subiendo, va desacelerando. Y va a llegar a un punto máximo donde se va a detener momentáneamente. O va a perder toda velocidad, va a quedar estático. Y posteriormente acelerado en su trayectoria de descenso. Es decir, cuando vaya cayendo, va otra vez a tomar
la velocidad que perdió al subir. Un objeto que es lanzado al espacio y que no posee fuerza de propulsión propia recibe el nombre de proyectil. Si despreciamos la fuerza de fricción ejercida por el aire, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es su peso, representado por la letra W. Es el que hace que su trayectoria se desvíe de la línea recta y además reciba una aceleración constante hacia abajo. Como se mencionó anteriormente, el movimiento de un proyectil se puede describir como la combinación de dos movimientos. Uno horizontalmente, movimiento de velocidad constante, y otro verticalmente, movimiento con velocidad uniformemente variable por efecto de la gravedad. Esta composición de movimientos se representa en la siguiente figura. Por eso son importantes las imágenes, chicos. Tomen en cuenta eso, nos ayudan a comprender el tema. Aquí tenemos en la imagen un cañoncito como este que tengo aquí y va a disparar una bala en línea recta, pero por efecto de la gravedad va a caer esa bala a una cierta distancia. Entonces aquí nos muestra la trayectoria y la dirección de los movimientos, el horizontal a 1 segundo y el vertical a 1 segundo, el horizontal a 2 segundos y el vertical a 2 segundos, y así sucesivamente. Es decir, la bala de cañón sigue dos movimientos, uno horizontal y uno vertical hacia abajo. Aquí tenemos el análisis en la dirección X. De las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniforme tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos la distancia, está dividiendo el tiempo, pasa del otro lado del signo igual, multiplicando ¿a qué? A la velocidad. Luego nos dice, puesto que la velocidad se mantiene constante en la dirección X, tenemos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, o sea, la velocidad que llevaba desde un principio. Vemos que Bx significa velocidad en la dirección X y B0x representa la velocidad inicial en la dirección X, lo que les decía anteriormente. Luego tenemos que la distancia o el desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos X es el desplazamiento en la dirección X y T es el tiempo. Esto es solamente la deducción de las fórmulas. Ahorita vamos a tener ya las fórmulas y posteriormente las vamos a aplicar en un ejemplo matemático. En la dirección Y, h, es decir, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación ya la habíamos visto en el tema de caída libre, chequenla anteriormente. Dice, pero en este caso la velocidad inicial se conoce como la velocidad inicial en la dirección y se designa como b subíndice 0 subíndice y a la altura se le conoce como la distancia vertical y. Por lo tanto nuestra ecuación queda como, en vez de la h de altura vamos a poner y por la dirección y, en vez de velocidad inicial vamos a poner velocidad inicial en y por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Solamente estamos cambiando letras, pero en sí es la misma ecuación. Luego dice, similarmente, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y también cambiamos BF por BY, BO o B0 por BOY, y todo es lo mismo, nada más que con diferentes variables. V subíndice Y es la velocidad en la dirección vertical. Si quisiéramos conocer la velocidad efectiva del proyectil en un punto determinado, tenemos que combinar los dos componentes de ella, es decir, combinar la velocidad en X y la velocidad en Y. Y utilizando el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo, ¿sí?, obtenemos la velocidad efectiva de ese proyectil en un punto determinado y su dirección, obviamente usando la tangente inversa de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Resumiendo, las ecuaciones para el movimiento de un proyectil
es decir, tiro parabólico, son las siguientes y aquí las tenemos en rojo. Estas son las ecuaciones. La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Velocidad en x es igual a velocidad inicial en x. La distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y vean aquí cómo cambiamos las variables, es la misma ecuación. Luego por el otro lado tenemos la altura es igual a velocidad inicial en y más velocidad final en y sobre 2 por tiempo. Luego otra, 2 veces la gravedad por la altura es igual, aquí hay un error, es velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado. La velocidad en y, es decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. La velocidad efectiva en un punto determinado, como ya vimos, es usando el teorema de Pitágoras. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y el ángulo es igual a la tangente inversa de la velocidad en y sobre la velocidad en x.